casi abstracta en el atardecer, o como devastada por la desolación, era igual o me pareció igual a cualquier inocente estación de pueblo, ni más miserable o fantasmal, ni más pérfida. Bajé de mi tren. Envuelto en el crepúsculo, un vigilante fumaba contra un cerco. No vi otro ser viviente. No vi un perro, no vi un pájaro. El silencio tenía color, era como ceniza. Las vías lejos se juntaban al doblar un recodo. Pensé, las paralelas se cortan en el infinito. Y de pronto me acometió una violenta necesidad de regresar. Recordé que durante el viaje yo me había dormido. Me pareció haber visto entre sueños un desvío. Como una música trunca me vino a la memoria el rostro fugaz de una mujer. Todo esto tenía un significado que ahora me resultaba penoso investigar. Un pensamiento me tranquilizó. Buenos Aires no podía estar lejos. La ciudad desde donde partí. Vi la ventanilla de pasajes de la estación de este pueblo cerrada. Quizá hasta me quedaba tiempo de recorrer el pueblo antes del primer tren de regreso. Imaginé una plaza con altoparlantes y muchachas, una banda municipal, un loco inofensivo. Me dio alegría pensar en estas cosas y busqué la oficina del jefe de estación. Ya había abierto la puerta cuando volví a mirar al brumoso vigilante del cerco. Algo en su silueta me resultó familiar, inexplicable y casi repulsivamente íntimo. La oficina estaba literalmente desmantelada. Con esquemática malignidad le habían pensado una silla, un escritorio y un farol a querosén que colgaba del techo. También había un hombre, con los codos apoyados en el escritorio, escondía la cara entre las manos. Su actitud era de profundo cansancio o de meditación. Me pareció notar que tenía los párpados abiertos. Tosí con mucha cautela. Perdón, me oí decir. Mi voz sonaba extraña. Me acerqué. Perdón. No habló, ni siquiera me miró. Yo murmuré que si bien no tenía intención de molestarlo, necesitaba saber el horario del tren de regreso a Buenos Aires. No me contestó. Levanté la voz. Lo mismo. Pensé que era una gran desconsideración de las autoridades permitir que un jefe de estación fuese sordo y le di unos golpecitos en la espalda con la punta del dedo. No pasó absolutamente nada. Fuera de mí, yo era un individuo sumamente irritable, mis amigos lo saben. Grité la pregunta con toda mi fuerza y hasta le sacudí violentamente un hombro. Entonces sí, bajó las manos, me miró con una desoladora expresión de fatiga y dijo: «Usted es loco». Su rostro, y entonces recordé también el vigilante, era idéntico
al del hombre triste. Casi sin asombro lo comprendí todo. Él, antes de volver a ocultar para siempre la cara entre las manos, dijo: no hay tren de regreso. ¿Es tan simple? Cuando salí de la oficina pude ver el tren que me había traído perdiéndose a lo lejos. Y caminé hacia el pueblo, derrotado. Yo amaba apasionadamente las grandes estaciones de ferrocarril. Sé que suena extraño, pero las amaba, pese a lo que tienen de brutal, de sucio, ruidoso y detestable. Los trenes, partiendo y llegando, con su ruido a catástrofe y su fiesta violenta, comunicaban a mi cuerpo una alegría casi erótica, de aventura. Recordaba el verlos o imaginaba lejanos y misteriosos pueblos, apenas presentidos desde la ventanilla empañada, en la noche de un viaje o durante los pocos minutos en que un expreso se detiene en sus estaciones melancólicas. Hay todavía en mi memoria algún montecito sombrío, visto al pasar, al que pensé volver algún día, o un arroyo bajo un puente, o un cerro azul. Jamás habría podido vivir en esos lugares, lo sé, porque la soledad de la mesa en que escribo estas palabras, en un desierto bar de pesadilla, error quizá de un demonio subalterno, o castigo a una culpa que desconozco. La soledad y la naturaleza me aterran. Verlos desde un tren o imaginarse en ellos de paso, ese era el juego. Y era inocente imaginarse en ellos con una muchacha cuya piel debió ser como una hoja húmeda por la lluvia, la muchacha que se fue finalmente con el hombre triste. La idea de que también en ese encuentro hubo un monstruoso error, el júbilo atroz de pensar que eternamente se odiarían, ya no me sirve de consuelo. Y por eso aquella tarde yo desemboqué alegremente en uno de los andenes de la Estación Constitución, en Buenos Aires. Pensaba en la muerte, habitualmente pensaba en la muerte, y no hay nada de contradictorio en que esta idea se tejiera en la trama de mi alegría. Nunca temí morir. Me daba miedo estar solo. Morir, el acto de morir, no tiene en sí mismo ninguna grandeza, nada de misterioso o terrible. Es la muerte, el estar muerto, lo que aún me parece incalculable. Lo mismo que el sueño, ese fragmento del morir que nos mata cada noche, lo mismo que los sueños durante el sueño. Yo pensaba que la muerte podía ser dulce, como las imágenes de un pájaro dormido, o espantosa, como las formas que se mueven en las pesadillas de un loco. Y así como ningún hombre sueña el sueño de su vecino, cada uno se perpetúa en su propia muerte, en la que se merece. El infierno y el cielo no son otra ilusión. Oscuramente, al menos, nunca ignoré estas cosas, pero dos hechos me iluminaron. Uno en la adolescencia, el otro alrededor de los 35 años. La lectura de un poema de Rilke fue el primero. Una crujiente cama del Hotel Bao que compartí durante 3 días y 3 noches con una adolescente que juraba ser tibetana y que enloqueció al mes fue el segundo. El verso inicial de aquel poema naturalmente dice: Señor, concede a cada cual su propia muerte. El Hotel Bao, la cama, fue el sitio donde extraordinariamente aprendí lo único que sabré siempre sobre los antiguos ritos de comunicación de la sabiduría, a través de la cópula, según la chica. Ella me habló de un falso lama apedreado en el siglo XVII,
Me habló de un manuscrito o una tradición. Después, mientras yo pedía por teléfono un par de whiskies, ella se levantó de la cama y fue a buscar la cartera. Noté que tenía un pequeño gato tatuado en la cintura. Desnuda, su cuerpo parecía un fuego verde cruzado en todas direcciones por los reflejos del velador. Sacó de la cartera un librito, no mayor que un libro de horas o un misal, y allí, verde y desnuda, junto a la cama, mientras yo me levantaba a tender la puerta por donde el empleado del Hotel Bao me pasó discretamente la bandeja con los 2 vasos de whisky, comenzó a leer armoniosamente y en una lengua de aterradora solemnidad las palabras que luego, con la luz apagada y ya bajo mi cuerpo, ella me tradujo. Me acuerdo de su voz como de un quejido profundo. Me acuerdo de que pensé, tiene voz de loca. Prepárese quien cree, habló bajo mi cuerpo con aquella voz. Prepárese quien cree a soñar el largo sueño creado en la vida con la minuciosidad con que se talla una figurina de marfil, porque cada hombre soñará en su muerte el sueño que le mereció su vida. Deberías temer, miserable, no al fuego eterno. Deberías temer a lo que más odias en la vigilia. Poco ingeniosos y poco vengativos y poco benévolos y poco crueles serían los señores de la muerte si dieran a todos los justos la misma recompensa y un solo castigo a todos los injustos. Lo dijo en la oscuridad y me clavó las uñas en los riñones. Tengo miedo de irme al paraíso, murmuró y me mordía. El libro dice que el paraíso es el infierno más horrendo de un pecador. Así, dijo arqueándose, como si la recorriera una onda eléctrica. Me pidió que la matara. La desgarró un espasmo y como fulminada se durmió. Yo pensé, no sin malevolencia, que tanta ultratumba podía confundir a los dioses, y como le había dicho riendo 2 horas más tarde, hacernos caer por error en la muerte de otro, ¿te imaginas? Tal vez concebir esa posibilidad me perdió, tal vez recordar con impureza la cintura tatuada de la chiquilina y su móvil sabiduría de ola verde mientras recorría, un año después, los andenes solitarios de Constitución. Porque esa tarde en Constitución yo vi el boleto perdido. Lo vi. Estaba ahí, sobre el piso del andén. El boleto perdido. Ahí. Algo, la misma fuerza que me mandó reparar en él entre tantos otros de su misma especie, me impulsó a recogerlo. O quizá fue pura casualidad. El caso es que lo levanté y comprobé que el boleto estaba intacto. Yo ahí en Constitución con un boleto que encontré intacto en el piso. En el anverso estampado en letras negras sobre fondo amarillo leí a Triste-Leville. Y más abajo, ida solamente. Yo nunca había oído nombrar aquel pueblo que ahora es este. El precio que pudo haberme servido para calcular su ubicación aproximada estaba borrado por una pequeña mancha. A Triste-Leville, ida solamente. O bien debajo de la mancha no había nada y simplemente no tenía precio. La fecha impresa era la de ese día. A lápiz, en el reverso, alguien había notado andén 14, 15:32 horas.
El reloj eléctrico del andén marcaba las 15:30, faltaban 2 minutos. Miré el número de la plataforma, era, claro está, el 14. El tren estaba a punto de partir. 3 o 4 personas caminaban hacia la salida. El dueño del pasaje a Triste-Leville no se veía por ninguna parte. Y entonces se me ocurrió ocupar su lugar. Desde mi niñez he sido amante de lo imprevisto. Me sedujo la aventura de un viaje a cualquier parte y no lo pensé más. Abordé el tren. 2 minutos. Lo que ahora va a escribir mi mano es algo más que una frase. Miserablemente lo sé. En toda la eternidad no pasan las cosas que pasan en 2 frágiles minutos humanos. 2 minutos entre las 15:30 y las 15:32. 2 minutos. El pudor, acaso, la indiferencia que en este pueblo lo envilece todo, hasta las palabras, me impide exaltar esas 2 entre signos de admiración como en los viejos libros. Porque 2 minutos están hechos de cosas así. Un tren que da un largo pitido, después otro más corto, anunciando la inesperada puntualidad de su partida. Una paloma que vuela mezquinamente entre el hollín, bajo la bóveda de la estación Constitución, paloma que ahora recuerdo con maravilla, pero que entonces me pareció harapienta. Un inacabado proyecto de pájaro, como pasa siempre con las grises palomas de las estaciones. El fulgor de una moneda o una tapita de lata, llamándome desde el suelo del andén, quizá era un redondel de aceite, un despreciable círculo de saliva, pero palpitó un segundo como una estrella. Una hoja rotosa de diario, el viento la movía apenas, tenía un titular sobre catástrofes o juegos humanos, pero sobre todo se movió como queriendo algo. Ahora sé que en ese momento estuve a punto de bajarme del tren, entonces no lo supe. Después, porque en 2 minutos pasan estas cosas, vi al hombre triste. Vi su cara, la cara del hombre triste. Había estado oculto por uno de los grises pilares del andén. Con nerviosidad, luego con desesperación, buscaba algo en sus bolsillos. El boleto que tenía yo. Naturalmente, sé que no me importó. Vi su cara pavorosa y lo odié. Dañarlo fue, durante ese último instante anterior a la salida del tren, el sentido de mi existencia. Era una cara atormentada y deshonrosa. El infortunio y la maldad habían combatido para envilecer aquel rostro. Ese hombre odiaba a todo el género humano, empezando por él mismo. Nadie con esos ojos podía no amar la soledad y el silencio y la noche, y al mismo tiempo padecer voluptuosamente sus espantos. Era el triste, el desventurado, el despreciador de la belleza, del dolor, del amor de una mujer. Sobre todo, sentí, del amor de una mujer. Ahí enfrente, buscando un boleto, sombrío y agazapado, detrás de una columna gris, buscando un boleto, como un hermano de pesadilla, estaba mi antítesis y mi demonio. 2 minutos. La arena que se escurre en la mano de un niño basta para medir todavía, al filo de mi tiempo, el silbido final de la locomotora, un vértigo de vapor que arremolina papeles sobre la plataforma, el sacudón de los vagones, toda la ufana y bella ceremonia de un tren que parte. Y aún, a lo lejos, la silueta de una mujer tardía que se acerca corriendo. Ahora sé que me buscaba. Yo no la conocía, ni supe entonces lo que comprendo ahora, pero veo su pelo como una fiesta tempestuosa a ramalazos sobre su cara. La veo que llega,
se detiene junto al hombre triste y le hace una pregunta. En el segundo que a los tres nos queda, intuyo un error monstruoso. Un error monstruoso. No sé qué pasó entonces. Sé que en otro lugar alguien derribó con maligna sonrisa una gran clepsidra. En Buenos Aires, en Constitución, un hombre se queda con una mujer que no conoce ni quiere conocer. Una mujer a la que odiará, y un tren partió rumbo a este pueblo donde estoy ahora. Yo la vi y era una muchacha. Vi apenas su pelo, el largo contorno de pez que dibujó su cuerpo entre el vapor. Nunca escuché bajo su piel la música subterránea que, yo lo sé, se oye a medianoche acercando la oreja a su cintura. Y por eso no entendí, hasta que era demasiado tarde, las cosas que ahora he escrito. El tren arrancó finalmente y, casi con indiferencia, la miré que se iba. La mujer que venía a mi encuentro se iba junto al hombre triste. Al principio todo sucedió normalmente. Mi vagón, aunque en algún momento quedó vacío, no tenía nada de particular. Más bien era algo incómodo y trivial. Subió y bajó gente como ocurre en todos los trenes. Llevaban paquetes, hablaban de la familia y del tiempo, oían pequeñas radios a pila. Vi el cartel de Herli, el puente de Lomas de Zamora. Calculé que estábamos llegando a Gleu cuando me quedé dormido. Me parece que recuerdo después las primeras nubes a cielo abierto, pero a lo mejor quiero recordarlo. Recuerdo, en cambio, haber recordado de pronto todos los hechos grandes y pequeños, todas las imágenes y caras de mi vida, y recordé al mismo tiempo que cuando yo era niño alguien contó que estas cosas ocurren en el momento de la muerte. Y agregué a ese inventario de mi agonía la última imagen de la estación. Pasábamos, si no me equivoco, por el empalme San Vicente. El tren ya iba vacío. Algo pude presentir entonces de haber puesto empeño, algo acerca de la muchacha. Pero el sueño me envolvió con su agua profunda y caí en él como hacia el centro de un río circular. Me vino a la memoria un verso tan convencional fue todo. E cadi come l'uom cui sonno piglia. Sabía que con esta línea un gran poeta había resuelto un grave problema. No se me ocurrió nada más. Cuando desperté, vi el cartelón rectangular sobre fondo negro en blanquísimas letras. Se leía Triste-Leville. Desde aquel día hasta hoy he recorrido 1000 veces este pueblo. Su miserable plaza y sus calles sin nadie que eran la muerte de otro. Cada piedra, cada sombra que la tristeza del crepúsculo dibuja para siempre sobre las tapias están hechas a semejanza del corazón del hombre triste. Son su corazón y su cara. En otra parte, lo sé, él aborrece eternamente el cuerpo lunar de una muchacha que me buscaba y lo odia. Una muchacha que es su infierno. En los primeros tiempos yo rondaba la estación y me sentaba a contemplar las vías.
En los primeros tiempos yo gritaba en los zaguanes, ya no me importa. Sé que el vigilante seguirá fumando el mismo cigarrillo bajo la perversidad del cielo de ceniza. Sé que el jefe de estación en su oficina no acabará de meditar o soñar con los párpados abiertos. Al principio me alegraba descubrir una nueva casa deshabitada y, violando su soledad, recorrer las paredes con mi mano, constatar con un asombro que ya me ha abandonado cómo se reordenaba bajo mis dedos el polvo de sus muebles, la ceniza de sus chimeneas. Más tarde amé el hallazgo de una grieta en una pared, el dibujo de la corteza de una rama, el diferente reflejo de un hilo de agua visto de lejos o tendido en el suelo. Un día recordar mal estas cosas fue suficiente milagro. Estos juegos, sin embargo, también se han terminado. No queda una hoja en ningún árbol. No queda la trama de una hoja. No queda la veta de una piedra cuya implacable memoria no sea tan nítida para mí como la mano que ahora se mueve bajo mis ojos. Ni un ladrillo cubierto de musgo en el confín de las casas. Ni una gota de agua suspendida a punto de caer en el pétalo de una flor.